castillo de San Antón, que ya tenemos en imagen, antigua prisión militar, hoy museo arqueológico, donde podemos observar en el ancho de las vías la importancia del terreno ganado a las aguas, en beneficio de la circulación urbana. Siguiendo nuestro discurrir por las vías de la ciudad vieja, observamos que, lógicamente, esta parte de la ciudad no reúne buenas condiciones para la circulación. Pero, sin embargo, es una zona de descongestión, ya que acoge en estacionamiento gran cantidad de vehículos a todas horas, aunque en los días de semana provoca verdaderos atascos circulatorios de difícil solución. Esta vía, que iniciamos en la avenida del Parrote, nos llevará por diversas calles del casco antiguo, tales como San Amaro, Hércules, Plaza de España, etc., hasta finalmente hacernos enlazar por el antiguo Campo de Marte con el paseo de Barrié de la Maza, lado opuesto, en donde la ciudad se estrecha por objeto de la presión de las aguas. Es esta una zona de cuarteles militares y viviendas militares. En ella la circulación no suele ser muy intensa, pero las condiciones de su firme tampoco es muy aceptable. Circulamos ahora por la avenida de Orillamar, que enlazará con la de San Amaro, dos de las vías más antiguas de la ciudad.
calle de la Torre, en sentido descendente, una de las más antiguas también de la ciudad, es zona bastante conflictiva en los días laborales. Esta Plaza de España, antigua Plaza de la Leña o Plaza de la Horca, nos sirve de pretexto para, circunvalándola, volver a ascender por la calle de la Torre e iniciar un descenso hacia la avenida de Barrié de la Maza.
encontramos en la zona de Zalaeta. Y es aquí donde accederemos a la avenida de Barrié de la Maza. Esta avenida en la que ya nos encontramos nos conducirá, bordeando la zona de playas de la ciudad, Orzán y Riazor, a dos de las calles más conflictivas, de caos circulatorio y de estacionamiento anárquico en días laborables de la ciudad. Estas calles son la de Alfredo Vicenti y la Plaza de Pontevedra, en donde, debido a la existencia de numerosos centros comerciales, escolares y de esparcimiento, la corriente circulatoria se encuentra en muchas ocasiones completamente colapsada, no valiendo la muestra por ser un día no laborable. Asimismo, esta avenida de Barrié de la Maza es una de las más intensas en circulación de la ciudad. En los días laborables incluso llega a retrasarse en exceso la circulación. El acceso a Alfredo Vicenti nos lo va a proporcionar la calle de Comandante Barja.
rebasada esta, y girando a la derecha nos adentraremos en parte de la de Alfredo Vicenti. Esta calle en días laborables es casi prácticamente intransitable. Retrotrayéndonos un poco en nuestra marcha, accedemos ahora girando a la izquierda en la avenida de Pedro Barrié de la Maza para acceder a la plaza de Pontevedra, donde sí se advierte el problema circulatorio. Una vez rebasada esta plaza de Pontevedra, volveremos a incidir en la de Alfredo Vicenti, en donde sí podremos ya advertir, por ser día laborable, el problema circulatorio, así como en las de Pondal y Rubini, que dirigiéndonos de nuevo a la plaza de Pontevedra, nos darán salida de la ciudad por la de Juan Flórez, vía comercial importante, a la N550.
paradas y retenciones en esta avenida de Rubini son muy frecuentes en días laborables, ya que el semáforo de la plaza de Pontevedra no da absorbida toda la corriente circulatoria de esta avenida. Girando a la izquierda, iniciaremos la entrada en la avenida de Juan Flórez. Esta vía de Juan Flórez, a pesar de su amplitud y de ser vía de sentido único, debido a las numerosas paradas y estacionamientos en doble fila, obstaculiza sobremanera el tránsito fluido. Esta vía nos conducirá a la salida de la ciudad a la N550. Este tramo de la Nacional 550, actualmente en remodelación, que parte de la Plaza de Madrid, nos dará 5 opciones principales que iremos comentando a medida que lleguemos a ellas.
Primera opción, desvío a la derecha para tomar la T552 con dirección a Finisterre. Este tramo de la Nacional 550, actualmente en remodelación, que parte de la Plaza de Madrid, nos dará 5 opciones principales que iremos comentando a medida que lleguemos a ellas.
Primera opción, desvío a la derecha para tomar la T552 con dirección a Finisterre. Nuevas opciones, desvíos a la derecha para subir a la Zapateira o bien tomar la autopista A9 con dirección a Santiago. Nueva opción de giro a la derecha para por la antigua N550 dirigirnos a Santiago por el aeropuerto de Alvedro, o bien efectuar un cambio de sentido para volver a dirigirnos a la ciudad. También aquí en este cruce se puede tomar la avenida de Iris. Siguiendo nuestro recto caminar, vamos a acceder al puente del Pasaje. Antes, a la derecha, tenemos otro desvío para dirigirnos por el Burgo a enlazar con la N550 hacia Santiago. También aquí se puede efectuar cambio de sentido o bien tomar la N550 en dirección Los Castros. Aquí, una vez rebasado el puente, efectuaremos un cambio de sentido para volver a pasar por el mismo y dirigirnos hacia la Plaza de los Castros, a la Avenida del Ejército, donde finaliza esta etapa. El último tramo, desde el puente del Pasaje a Los Castros, es ya realizado por la Nacional N6. Efectuado ya el cambio de sentido, cruzamos de nuevo el puente del Pasaje para seguidamente girar a la derecha por la Nacional 6.
Este recorrido finalizará en el principio de la Avenida del Ejército. Esta segunda etapa se inicia un día no laborable a partir de la calle Alfredo Vicenti, por lo que la circulación que se podrá observar no es la real de todos los días. Vamos a recorrer una zona antiguamente tranquila, ajardinada y conocida como Ciudad Jardín o Ciudad Escolar, por estar en ella ubicados diversos centros de estudio, por lo que en días lectivos es zona de intenso tráfico, aunque bastante fluido. Sus calles son amplias y el hecho de aparcar vehículos en sus márgenes no impide una normal circulación.
En esta zona, como ya dijimos, se encuentran diversos centros de educación como bachillerato, magisterio, náutica, etcétera, así como una escuela de idiomas de muy reciente creación. Los numerosos vehículos estacionados en los márgenes de la calzada, así como el estado de esta, nos puede dar una idea del problema circulatorio que se origina en los días laborables, cuando, aparte de los vehículos estacionados, existen otros en doble fila, siendo vías como son generalmente de doble sentido de circulación. Abandonando de momento la zona de la ciudad escolar, ascenderemos por la ronda de Nelle para finalmente desembocar a la plaza de Cuatro Caminos. La ronda de Nelle es una vía de descongestión que, partiendo de Cuatro Caminos, culmina su trazado en esta zona escolar. Esta es ya más conflictiva en días laborables, pues tiene tramos estrechos y circulación abundante, curvas, cambios de dirección bruscos y una bajada final algo arriesgada dada la alta velocidad que alcanzan algunos usuarios.
A la derecha, acceso a la zona de los Mayos, conflictiva y sinuosa, de calles estrechas y trazado irregular. De no ser totalmente imprescindible, no es recomendable su recorrido en vehículo. Llegando a Cuatro Caminos, el trazado se complica por la intersección de diversos ramales. El paso elevado conduce a la salida de la N550. De nuevo en la plaza de Cuatro Caminos. Una vez rebasada esta, nos dirigiremos a otra zona de expansión y descongestionamiento de la ciudad. Esta zona es la segunda fase del polígono del Viña. Para acceder a ella, tendremos que circular nuevamente por el túnel de acceso a la comarcal 552 y efectuar un giro a la derecha en el cruce de Lonzas.
vez llegados al cruce de Lonzas, efectuaremos el giro a la derecha para dirigirnos a la segunda fase del citado polígono del Viña. Un giro a la derecha, poco antes de la estación del ferrocarril, nos dará acceso al citado polígono. Esta segunda fase del Viña se encuentra todavía poco saturada, tanto de comercio como de viviendas, por lo que su circulación suele ser fluida en todo su entorno. Es una segunda ciudad dormitorio, aunque todavía no ocupada en su totalidad.